La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Buenas noches, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos en Red Guaraní, hoy en reemplazo del señor Germán Martínez Bierzi. Un tema que sin duda alguna es uno de los más importantes de esta semana, la inseguridad que nos golpea. Hemos visto muchos casos de donde están involucrados motoasaltantes, motochorros, otro tipo de delincuentes y por sobre todo las víctimas. Hoy el mismo director del Centro de Emergencias o director de trauma hablaba de que en este momento, lamentablemente, solo en ese hospital hay 6 pacientes que fueron víctimas de motochorros. Es el tema que esta noche vamos a compartir con ustedes y ya les invito a que tomen también sus teléfonos celulares o sus computadoras y nos envíen algún mensaje en relación a las preguntas que vamos dejando y así participan de la charla también. Ahí tienen justamente en el Zócalo para que nos puedan dejar sus comentarios tanto en Twitter como en Facebook y así nos encuentran y vamos a luego compartir sus comentarios. Ya quiero saludar a nuestros invitados e invitadas en esta noche. Quiero saludarle primeramente a la señora Verónica Hortellado. Ella es familiar de una joven víctima también de motochorro. Ustedes habrán visto las imágenes que compartíamos en los diferentes medios de comunicación de cómo su hermano fue víctima de 2 motoasaltantes y como consecuencia de ello, él perdió una pierna. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Diego? Y bueno, en la lucha estamos. Mi hermano sigue todavía en terapia intensiva y vamos para rato todavía. Hoy me contabas cuando te entrevistaba esta mañana en el Hospital del Trauma que tu hermano quedó y es natural esa sensación deprimido. Sí, él está con un cuadro depresivo muy, muy fuerte y estamos todos los días animándole, no solamente nosotros, sino los doctores, los enfermeros, todos están ahí encima de él como para que por lo menos anímicamente esté mejor. Gracias y vamos a hablar contigo más. También quiero saludar a otro que ha sido uno de los que se ha abanderado en la lucha también contra este tipo de delincuentes, el señor Luis Calderón. Él es presidente de la organización Socorro. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches. Muy buenas noches. Decir buena es un cumplido en este momento, debido a la crisis de inseguridad que estamos pasando en este momento, con un tendal de víctimas que estamos lamentando. Ayer estuvimos presentes, nos encontramos en emergencias médicas, llevando nuestra solidaridad a los compatriotas que están en este momento en situación grave, pasando, y a los familiares de víctimas de motochorro en emergencias médicas. Y voy a saludar también a quien le va a dar un toque de análisis a esta problemática que esta semana se fue acentuando, el señor José Amarilla, que tiene varias especializaciones y una de ellas justamente este tema. ¿Cómo está, José? Buenas noches, Diego. Buenas noches a los compañeros panelistas y a la audiencia también. Gracias por acompañarnos. ¿Viste lo que esta semana, verdad? Sí, vimos. Esto es una tendencia en realidad que se viene advirtiendo desde hace años. O sea, Paraguay estaba en una situación continental en la que ocupa un lugar todavía bajo en materia de violencia. Pero sobre todo la inercia, es decir, la dinámica de no hacer nada o de hacer muy poco respecto a la prevención de determinado tipo de delitos tenía que terminar en alguna eclosión, y esta eclosión es una de las posibles, ¿verdad? Y quiero también saludarle a quien conforma parte de esta charla que vamos a tener esta noche, agradeciendo su presencia, la doctora Cecilia Pérez. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Diego, a los demás miembros de este programa y a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué puede hacer la gente, doctora? Porque si uno es víctima de agresión en la calle, no hay tantos resortes legales, pareciera ser, para aquella persona que fue víctima
para quien lo agredió le pueda enviar a la cárcel. Hay participación de la víctima dentro del proceso, pero no es solamente problema del proceso, este es un problema macro. Y el señor Amarilla va a coincidir conmigo en que tiene que ser una política de Estado, no una política de gobierno en la que se aplique en este caso, que no es solamente culpa ni de la policía, solamente, ni de la fiscalía, solamente, ni del Poder Judicial, solamente. Tenemos que trabajar todos. Y cuando digo tenemos, hay muchos organismos que están involucrados que tenemos que hacer un mea culpa, entre ellos el sistema penitenciario, pero nosotros no podemos trabajar solo porque la persona es nuestra responsabilidad estando privada de su libertad. Pero nosotros no como ministerio no se puede hacer cargo del sistema penitenciario del que ya no está dentro del sistema penitenciario, que es preocupación u obligación de otro organismo con el que deberíamos de trabajar en coordinación. Doctora, la cárcel ya no tiene capacidad para más interno aquí, por lo menos en Tacumbú, porque hay informes de esta organización Socorro, cuyo representante está a su lado, siempre nos da algunos datos nuevos en relación a cantidad de bandas, de motoasaltantes. ¿Qué haríamos si de golpe, por esas cosas fortuitas, logramos a todos ellos meterlos en la cárcel o ya no hay espacio? Nosotros hoy tenemos, con relación a la población de adultos, tenemos 98% de hacinamiento, y con relación a la población de mujeres, que es inferior, pero que sabemos que tenemos que tenerle separados de la población masculina, tenemos 100% de hacinamiento. 98% de hacinamiento en el población caso de los varones. Sí, O sea, la población es 198% de lo que debería ser realmente, así es, doctora, ¿no? sí, así mismo. Bueno, O sea, de la en el capacidad. otro, en el ámbito A nivel femenino país. es 200%. José, vos sabés que a mí me toca justo el área social, Sí. cubrir en lo que hace mi trabajo periodístico. Muchas veces, doctora, yo entré en Tacumbú a recorrer, etcétera, y siempre veo miles de pasilleros. Sí, y ese es un problema serio, porque nosotros, tanto dentro del problema como afuera, el trasfondo de este tipo de delitos es la droga. La droga es, y es la droga, cuando hablo de la droga hablo del crack, porque el crack es la droga más barata, la que tiene mayor alcance y que es la de efecto más negativo en la persona, ¿verdad? Tiene un efecto fuerte pero corto, y en muchos casos muchos se drogan porque tienen hambre y con la droga no tienen hambre. Entonces es un círculo vicioso, y cuando no tienen más para tener la droga es que salen a cometer este tipo de delitos, y cada vez hay más violencia porque hay más, el síndrome de abstinencia es muy fuerte, ¿verdad? Entonces eso es el pan de cada día. Nosotros recibimos la población de adolescentes privadas de su libertad, el 90% son adictos. O sea, están vinculados a las drogas. Doctora, yo le estaba contando que esta mañana Aníbal Filártiga, que es el director del Hospital de Trauma, relataba que hay 6 pacientes víctimas de motochorros. Uno de ellos es el hermano de la señora Verónica Hortellado, que por desgracia tuvo que perder una pierna. Los doctores dijeron que ya no había otra alternativa. Y yo quisiera que le cuentes a la gente que está del otro lado y que tal vez atraviesa esto y que no tuvo tal vez ese documento visual para demostrar que fue un motochorro el que le causó esa desgracia, y tal vez para después proseguir en un proceso judicial. Primero, ¿cómo está tu hermano? Ya nos contaste esta mañana de que está en un momento muy difícil porque se enteró recién de que él perdió la pierna. Claro, él, como ustedes sabían, estaba como inducido, estaba con sedación. Él despertó el sábado, pero todavía no estaba reaccionando bien. El domingo se dio cuenta de que le faltaba la pierna. Incluso se negó a que la doctora le pueda explicar el por qué él ya no tenía la pierna. Entonces nos tocó a nosotros, a mi mamá y a mí, explicarle. Se hizo una excepción, dejaron que nosotras dos pasemos, le hablemos. Él hoy recién está conversando mejor, está un poco mejor anímicamente, pero sigue todavía con la depresión. Pero no es algo fácil. De repente vos estás saliendo del trabajo y de la nada vienen, te roban, te disparan y nada. Yo creo, complementando lo que está diciendo Verónica, que esta explicación no tienen que dar los médicos. Esta explicación tienen que dar los organismos de seguridad
que por culpa de la inseguridad un ciudadano paraguayo está pasando esta desgracia. Una familia paraguaya está pasando esta desgracia. Como cientos de familias paraguayas fueron víctimas de los motochorros, del flagelo terrible que azota en los últimos años en nuestro país. Porque esto no es nuevo, el tema de los motochorros. Nosotros venimos haciendo un relevamiento de esta situación desde el año 2008 y veníamos advirtiendo a nuestras autoridades de seguridad, de todos los gobiernos. Acá hay una corresponsabilidad de todos los gobiernos en la mala gestión de las políticas de seguridad, es decir, de las estrategias de seguridad. No podemos hablar de políticas públicas de seguridad, porque no sé si va a coincidir el señor Amarilla, que acá jamás diseñamos una política de Estado en serio. Jamás. Jamás. Es decir, no conocemos nosotros una política de Estado que trascienda a cualquier gobierno. Esa es una política de Estado. Existen. ¿Vos coincidís? Jamás se dice. Bueno, a ver. Quiero terminar nomás. Sí. Quiero terminar. Entonces, los responsables de todo lo que hoy está pasando con la inseguridad son las autoridades que tengan que ver con este menester. Los médicos están salvando vidas. Sí. Porque a lo mejor si no hacían eso, se complicaba la situación. Ellos no hacen por deporte esto. Es decir, vimos la calidad de nuestros maestros médicos en este último caso de Bernal, que tenía muy pocas posibilidades de vida, y hoy, gracias a este equipo fantástico de profesionales de emergencias médicas, sí, se está recuperando y puede salvar su vida. Y ayer a la mañana, cuando estuvimos a las 7 de la sí, mañana en emergencias médicas, pendía de un hilo la vida de este Un compañero. milagro, decía Filártiga. Sí. Y se dio el milagro. Afortunadamente le reconstruyeron la vena que sí, alimenta el... Porque Filártiga hablaba de que, hablando del otro caso que no es de tu hermano, decía, dependemos de un milagro, porque solamente un 5% de posibilidad positiva tenía, decía él. Y hoy decía ya en un 50, 60, pero hay que esperar 4 días más para descartar totalmente esa posibilidad de muerte en relación al caso Bernal, que es sobrino del ministro de la Función Pública. ¿Nunca se diseñó en serio un plan de seguridad así? No, a ver, en el año 2013, en mayo del año 2013, el Estado paraguayo suscribió como propio, es decir, adoptó un programa traído por el BID de afuera, que se basó en una encuesta de victimización y demás. Se llama Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. En teoría, esa Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, no traje el texto hoy, pero bueno, está disponible, es información pública, como decía hoy Luis Calderón. Sí. En teoría, esa es la base de nuestras políticas públicas de seguridad. Pero parte de muchas premisas falsas. Para mi gusto, es un programa enlatado, traído de afuera, que hoy no tiene mucha vigencia. Y no solamente eso, sino que el 99% de los policías desconocen su contenido. ¿Por qué? Porque nunca fue implementado, porque nunca fue reglamentado. Se intentó hacer un proyecto de ley de seguridad interna. No sé en qué instancia está, porque se llegó a presentar en algún momento con base en esa Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, y tiene cosas buenas, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo no creo mucho en los enlatados, no creo en los programas traídos de afuera y el milagro que viene y los 20 millones de dólares y eso nos va a salvar y qué sé yo, ¿verdad? Acá, como decía la viceministra, hay una cuestión multidisciplinaria y hay una cuestión multiagencial. El trabajo preventivo es un trabajo comunitario, un trabajo de las comunas, de los municipios. Eso no es un trabajo de la policía. Lo que ocurre es que en los medios de comunicación, yo tengo 20 años de carrera de medios de comunicación también y aún me da culpa en ese sentido. Cuando hablamos de seguridad o de inseguridad, automáticamente mostramos la imagen de un policía. La policía es el 15% del problema. El trabajo comunal es el que te permite detectar tempranamente el surgimiento de algunos tipos de delitos, por ejemplo, el tema del crack, ¿verdad? Sí. Porque el que vive en su barrio es el que sabe dónde está el desarmadero, dónde hay bocas de fumo, cuáles son los chicos que se drogan, a qué se dedica su fulanito, pero si no menganito. lográs la empatía de la gente. Por eso es que el trabajo es un trabajo comunal, es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos subnacionales en coordinación con el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿verdad? Lo que ocurre es que... Naciones y municipios. Claro, entonces si vos no detectás tempranamente, si no podés prevenir, cuando querés reaccionar ya es tarde, porque ya está extendido. A la ¿verdad? vuelta de la pausa, ¿te parece, José? Te quiero preguntar a vos y a la viceministra, ¿por qué estos motochorros ni siquiera las cámaras ya le tienen miedo? Porque están ahí, están instaladas las cámaras. saben que son Contestame eso a la vuelta de la pausa. La impunidad es lo que ¿Por qué no alienta tienen este miedo? Contame eso a la vuelta de la pausa.
Unite a esta nueva meta solidaria de Teletón dando esa milla extra que te caracteriza. Del 28 de octubre al 5 de noviembre, haz tu donación con tu billetera Tigo Money. Como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Este año, para donar a Teletón, hacelo fácil. Bien, esta noche estamos tratando el tema la inseguridad que nos golpea. Este es un tema que lo vamos a ampliar. Tenemos a invitados e invitadas que están hablando sobre ello. También quiero comentarles que aquí, como ustedes ven en nuestra mesa, estamos señalando cuántos días quedan para Teletón. Ya han visto también diferentes medios de comunicación acerca de la importancia de este evento, su trascendencia, las personas, organizaciones involucradas. Por lo tanto, este es el punto. 15 días para Teletón. Yo les quiero contar algo. Ustedes saben que he puesto varias preguntas en mis cuentas para que la gente opine. Por ejemplo, ¿qué nivel de seguridad pensás que hay en Paraguay? Mucha, mediana, poca, nada. Y han respondido más de 130 personas, entre otras preguntas que he puesto en las redes sociales para que la gente pueda opinar en relación a cómo estamos hoy. Esta semana, fundamentalmente, la gente estuvo muy vinculada a opinar o a estar muy atenta a los casos de inseguridad que se dieron. Y justamente en el estudio aquí nos acompaña la hermana de una víctima que nos contabas vos que tu hermano está deprimido y se va reponiendo. ¿Qué te dijeron los médicos de cómo está tu hermano hortellado en relación a lo que le afecta? Porque esto más de una semana ya pasó. Sí, bueno, dentro de todo está estable. Solo que de repente, o sea, con la herida lo que está teniendo de repente un poco de problema, que hasta ahora dicen que está controlado. Esto se llega a infectar más, a él le pueden volver a cortar la pierna. ¿Así luego? Sí, así mismo. ¿Cómo ves la atención allí? ¿Encontrás que le han asistido bastante bien? Mira, yo dentro de todo en la atención no me puedo quejar de los médicos. Incluso ahora, con lo poco que hablo con mi hermano, yo le pregunto la atención. Él me dice, no me puedo quejar, me atienden muy bien, son muy atentos. Si yo necesito algo, enseguida me pasan. Si yo me siento mal, enseguida me atienden. O sea, que están pendientes de él. ¿Y cuando esta mañana te enterabas de que había detenidos que vinculaban al caso de tu hermano, cómo te sentiste en ese momento? Ay, no sé cómo explicarte, no sabes la rabia que me dio. Yo lo único que quería es verle la cara y preguntarle el por qué le hicieron eso. ¿Qué necesidad había de tener que dispararle cuando ya le quitaban el teléfono? Lo material se recupera, pero mira, él perdió una pierna no va a recuperar. Es cierto, va a usar prótesis, va a volver a caminar, pero nunca va a ser lo mismo. ¿Qué le sacaron a tu hermano ese día que le robaron? Su celular. ¿Solamente eso? Solamente el celular le quitaron. Nada más que eso. Y el celular roban para vender Justamente. y comprar droga. Para eso. Y ese es un problema que tiene también una derivación del sistema de telecomunicaciones. Porque hay una resolución administrativa que se convirtió en ley, pero que no tiene una sanción penal para la empresa telefónica que conecta un teléfono que está denunciado como robado. Fácil. Los teléfonos se siguen robando porque se siguen vendiendo y se siguen pudiendo activar dentro del radio del Paraguay. Las empresas telefónicas tienen una obligación de levantar en una plataforma todos los teléfonos que tienen denuncia de robo o por lo menos extraviados, para que no puedan volver a ser conectados. Entonces, con eso se va a matar el mercado, pero no se alza la información y la sanción por no alzar es una sanción administrativa. Entonces, si uno compra, en otros países hay que compra aparatos que vienen del exterior y trata de conectar, acá hay, o sea, como que hace un ruido y se bloquea el aparato o se quema el chip y no se puede conectar. Es porque está bloqueado, porque ese aparato presumiblemente se robó en el exterior y se revendió. Doctora, vos podés decir de todo lo que pudiste ver, por lo menos este año, que los motochorros, su principal objetivo es querer robarte el teléfono. Claro. El De lo que 90% viste, de los casos es, o sea, muchas veces roban la cartera. Sí. Obviamente al robar la cartera Pero buscan lo que más busca el dinero. teléfono. Lo que más tiene, lo que más rápido, Porque la ¿qué venta hace la más gente, doctor? rápida La es el gente cuando está en teléfono. la calle, ¿qué hace? ¿Está esto o está acá escribiendo, Sí, verdad? sí. ¿Quiénes son las víctimas Y estamos de los como motochorros? distraídos, ¿Quiénes son parece. las potenciales víctimas de los motochorros? mujeres uno dice? El 75% de las víctimas son mujeres, el 25% son varones.
Las víctimas preferidas son aquellas personas que están esperando el transporte público, Sí. las personas que van manipulando el teléfono celular en la vía pública y aquellas personas que tengan el perfil de tener cierta cantidad de dinero en el bolsón. Entonces esos son Luis, candidatos y coincidimos con potenciales. el tema de que tal vez el principal objetivo del motochorro es el teléfono celular. En este momento. En este momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestras autoridades tengan un poco una visión más amplia de lo que es la inseguridad. Hoy están atrás de los celulares. Cuando deje de ser negocio los celulares, van a ir atrás de la cartera. Cuando deje de ser negocio la cartera, van a ir atrás de las personas que salgan de las entidades financieras. Y se viene algo mucho más peligroso, porque estos motochorros, en el caso de este delito específico, de este tema de los motochorros, están haciendo una carrera delictiva. Están haciendo una carrera delictiva y hoy están atrás de los celulares y mañana estos, Dios nos guarde, esta carrera delictiva, ¿a qué le van a llevar? Si Ya. no, nosotros hoy no podemos Momento sacarle de a estos agresividad. jóvenes de la marginalidad de la delincuencia. El futuro que les espera a estos jóvenes es algo verdaderamente Doctora, ¿vos pavoroso. escuchaste la propuesta de Filártiga de Emergencias Médicas? ¿De Que qué? pedía él, si bien como todo ciudadano, ya que él no tiene competencia en la seguridad, de que le vendría bien, decía él, a nuestro país, de que desde las 5 de la tarde ninguna motocicleta ya tenga 2 o más ocupantes. No tiene mucho sentido. Es lo que decía José. Mira, te el voy a leer director una de Emergencia Médica. conclusión pequeña de un estudio que hicimos el año pasado. 91% de los eventos delictivos en la zona de San Lorenzo relacionados con motochorros ocurren en horarios que van de 6 de la mañana a la medianoche. ¿En serio? 67%, De 6 de la mañana. 67% de esa porción se da de las 18 a la medianoche, ¿verdad? Y la actividad delictiva tiene el 80% de sus registros de lunes a viernes. Quiere decir que ellos se mueven sobre el horario laboral de la gente. Y no tiene mucho sentido decir, no, a partir de las 5 de la tarde, bueno, te van a asaltar más a las 6 de la mañana. Y no podemos, Este- sobre pretexto de los motochorros, afectar la vida normal de los la ciudadanos. la dignidad de miles de personas. dignidad ¿no? de miles de personas. No Fíjense podemos por qué, estar- Luis, porque Filártiga dice de que se ha visto Si a través de vos todos no los ponés circuitos cerrados que controles. mayormente operan de a 2. No hay nada que inventar. Si no hay controles, no hay presencia policial en todo el territorio nacional. Hoy, ¿quiénes son los privilegiados? Hoy Paraguay tiene ciudadanos de primera y tiene ciudadanos de segunda categoría. Sí. ¿Quiénes son los ciudadanos de primera categoría? Nuestros senadores, nuestros diputados, las autoridades, que tienen el privilegio en este país donde necesitamos la presencia policial en la vía pública. Senadores y diputados tienen 10, 15, 20 funcionarios policiales a su disposición, Pasa que hay una orden ahí judicial, empresarios, Luis. empresas. El 60%, según fuentes de la Policía Nacional, el 60% de los recursos humanos de la Policía Nacional está destinado a ese menester. Sí. El 40% resta para el resto de la sociedad. Y hay una ausencia de la presencia policial en la vía pública. ¿Cómo se entiende el caso de esta mañana? En la avenida Fernando de la Mora y Bruno Goyari, a las 11 de la mañana, 1000 vehículos ahí por segundo transitan por esa avenida. A la luz de todo el mundo, 2 motochorros, 3 balazos a un vehículo para robarle 3 millones de guaraníes. Directamente, esto hoy están disparando a matar directamente. Te doy las cifras respecto A ver. al tema del personal policial. 53% del personal policial no hace tareas de policiamiento, o sea, no hace tarea preventiva, no está en la calle. Así. Hace vida de cuartel, Sí, más oficina. Administrativa. hace tareas administrativas, hace servicios propios al personal en bienestar, ¿verdad? Y el personal de las comisarías son solamente 12.000 personas, en todo el país. Uso de armas. Sí, ¿Qué pensás vos? yo estoy de acuerdo. Una cosa es en la casa y otra cosa es llevarla contigo en tu vehículo, por ejemplo. Mira, si sos una persona de bien que cumple las leyes, ¿cuál es el problema? En defensa propia, ¿qué dice nuestra ley? Hoy día si utilizas tu arma No, hoy contra día, un motochorro. hoy día es complejo el tema y hay conceptos que están complejos. ¿Te va Por adentro, ejemplo, el tema de entonces? la proporcionalidad. Entonces te va adentro. Y probablemente, ¿verdad? Pero por lo menos, es decir, los antecedentes inmediatos nos dicen que te vas adentro por unos días nomás, ¿verdad? Ahora, Técnicamente tampoco es ese el tema, no estamos dando en el clavo del asunto, ¿verdad? Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que decía Luis, ¿verdad? ¿Y qué no concordás? Y que no es solamente una cuestión policial tampoco. No, el pero problema no policial es es un tema problema grave. Acá están reconociendo
la señora del Ministerio de Justicia, Sí. hoy reconoció el fiscal general del Estado, hizo una autocrítica y dijo, tenemos que dejar de joder, realmente trabajar en forma conjunta. Por suerte hoy se están dando cuenta nuestras autoridades que tienen que trabajar integralmente. El problema de la delincuencia es multicausal, son muchas las causas que llevan a delinquir a la persona. Entonces, el abordaje tiene que ser multisectorial, pero en serio. Lo que Y tiene que ver con las drogas. Y tiene que haber una coordinación de trabajo, porque todos los platos rotos de esta inoperancia, de esta inacción, de esta incapacidad de los organismos de seguridad, paga el ciudadano. Por eso hoy tenemos esta crisis de inseguridad. ¿Qué pasa? Pero una no pregunta, concordamos, una ¿no? pregunta para Luis. Los últimos gobiernos, ¿cuántos Sí. ministros del Interior cambiaron cada administración? 5 ministros del Interior han cambiado, como mínimo, Claro. los distintos gobiernos. Este gobierno mantiene hace... Este gobierno mantiene por un capricho, no de sabe. hecho, es el único de este gobierno. Hace 2 años que todos los sectores le estaban pidiendo, vamos a decir, la renuncia también. Pero es que no pasa por cambiar nomás de persona. Uno puede cambiar 50 veces de ministro. Lo que tiene que haber es un compromiso de mantener, o sea, una vez que se tome una decisión, Un de entendimiento. trabajar de Pero esa, yo me de doy esa cuenta manera. también, Porque doctora, que si en el cambiamos caso- cada rato, nos vamos... Yo me doy Bueno, cuenta- en este caso no se está cambiando. Hace 3 años que está Claro, pero el ministro, problema de la inseguridad no es del ministro de Vargas, pero es más totalmente, viejo, no, ¿verdad? pero Yo todo le veo lo- una gran utilidad al ministro de Vargas. El ministro de Vargas nos demostró que Él es como el vocero de Cartes para que le peguen de todos lados. Claro, anteriormente teníamos en promedio 10 meses de permanencia de los ministros del Interior, así como dice Calderón, ¿verdad? Desde la caída de Stroessner hasta el año Sí. 2013, ¿verdad? 10 meses, decíamos todos, y es cierto, es muy poco para hacer políticas públicas. Ahora, si tenés 10 meses, un ministro como de Vargas es demasiado tiempo. No sé si me explico, o sea, en ese Entiendo. sentido me parece la utilidad, ¿verdad? Pero él es más político. para de hecho, solucionar los problemas él de está seguridad, aguantando Diego, todas las críticas hacia el gobierno en cuanto a necesitamos dos seguridad. elementos fundamentales que todo Sí. el mundo sabe. Todos sabemos cuál es la fórmula para poder lograr seguridad en nuestro país. ¿Cuál En es la primer fórmula? lugar, voluntad política. Si no hay voluntad política, señores, estamos hablando... Pero entonces es un negocio la inseguridad para esos políticos, si no, No. hay voluntad política. No es negocio, porque normalmente ¿cuál es el deseo de un político? Continuar en el poder, continuar con sus privilegios, y si no dan resultado, yo creo que, vamos a decir, difícilmente continúen en esos espacios políticos. Hoy la ciudadanía, en primer lugar, en toda Latinoamérica, está reclamando seguridad en primer lugar. Es el requerimiento más urgente de toda la ciudadanía, no solamente de nuestro país, sino de Latinoamérica. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro problema, que hoy verdaderamente hizo metástasis la inseguridad en nuestro país. Esta semana Y fue clave. No solamente esta semana. Porque Nosotros tuvo mucha este año repercusión tenemos el más tema de de inseguridad. 60 víctimas de motochorros, víctimas fatales. Tenemos más de 60 ¿En qué víctimas temporada? fatales. ¿En qué tiempo? En el de 2016, Solo este año. solo este año. Víctimas Luis, de motochorros. Víctimas de Una motochorros. pregunta, ¿cuántos menores de edad encontraste en esa lista? 150 menores de edad de 11 a 17 años. Motochorros. Motochorros. 150 solamente. 150 menores de edad. Bueno, yo te cuento que el año pasado nosotros encontramos 87% Sí. de motochorros, de casos de motochorros denunciados cometidos por eventos cometidos por menores de edad. Y ahí es un tema complejo también, porque tenemos un código del menor Claro. que De la tiene niñez. una diversidad de aspectos en los cuales, primero, la policía tiene mucho temor de actuar y de meter la pata con un menor de edad. Segundo, los fiscales no investigan en realidad, porque tienen 4.000 casos de fiscalía y tienen 4.000 casos penales, que es imposible que investiguen, ¿verdad? Y cuando se trata de cuestiones aparentemente menores, como un teléfono celular, por ejemplo, hay miles de casos de robo de teléfono celular donde no pasa nada. Lamentablemente hay casos donde sí, ¿verdad? Donde se convierte en una desgracia personal, familiar, social. Sí. Pero por cada caso desgraciado, por cada caso trágico, tenés miles de casos que pasan desapercibidos. Sí, la ¿verdad? cifra negra. Y los fiscales directamente no investigan. Entonces, la investigación fiscal, cuando falla, tenemos un problema de seguridad. Cuando la prevención falla, tenemos un problema de seguridad. Cuando el juzgamiento es pobre, tenemos problemas de seguridad. Cuando las instituciones punitivas Sí. no funcionan para reeducar a las personas, para resocializar a las personas y luego para reinsertar a las personas, tenemos un problema de seguridad. Tenemos Y es un una- problema creciente, va a explotar. Mira, que tenemos que seguir escuchando esto porque es un tema candente de la semana. José y demás, quienes nos acompañan esta noche, tenemos una pequeña pausa, pero a la vuelta continuamos el tema, la inseguridad que nos golpea.
Bueno, incluso entre en medio de pausa y pausa estamos hablando aquí para luego transmitirles a ustedes lo que nuestros invitados hoy están mencionando en cuanto a eso, la inseguridad que nos golpea. Además, nuestros televidentes están opinando. Algunas de las preguntas como por ejemplo, ¿cuáles son las 3 principales causas de la delincuencia? Van citando algunas, más de 200 comentarios. Por temor a ser víctima de algún delito como robo, asalto, secuestro, etcétera, durante este 2016, ¿qué dejaste de hacer? Como por ejemplo salir de noche a la casa de un vecino, amigo, etcétera. Levantar la muralla, poner cerco. Muchísimas opiniones por temor a ser víctima de algún delito. Por lo que vos notás en Paraguay durante este 2016, ¿considerás que la inseguridad aumentó, bajó, sigue igual o no sabés? Entre otras preguntas que dejamos y que nuestros televidentes están opinando en las cuentas que ustedes están viendo en el Zócalo. Doctora, vos decías, a ver, para hacerla fácil la película al televidente, el motochorro o los motochorros salen a la calle con un objetivo, te van a robar algo para conseguir algo. Contarle de vuelta a la gente qué es ese algo. Sí, las personas que están vinculadas a este tipo de delitos, o sea, de comisión de estos hechos punibles, le decimos nosotros, porque algunos son delitos y otros crímenes, están en el 90% vinculadas a las drogas. O sea, son personas consumidoras que salen a robar para que lo que obtengan del delito vuelvan a comprar. ¿Y qué compran? Droga. ¿Qué tipo de droga? El crack es la droga más barata y es la más nociva. Ahí se explica por qué actúan con violencia. En un aumento de la violencia. Yo te preguntaba hace rato, José, Sí. imagínate, hay una cámara, el delincuente sabe que le están grabando. ¿Por qué el cuerno igual sigue robando? ¿Por qué el cuerno te disparan? Porque la impunidad es grande. O sea, la probabilidad de que vos salgas impune después de haber robado un celular es muy alta. La probabilidad está a tu favor como asaltante. A ver, pues entonces ¿Cómo la ley podés como que le entender, garantiza más al Diego, delincuente que a la víctima. ¿Cómo podés entender que un joven de 19 años tenga 7, 10 antecedentes penales? Porque ¿Cómo empezó muy entendés chiquito. eso? Empezó muy chiquito, ¿Qué sí. explicación le das a eso? Y la ley- De que, bueno, Nosotros- ¿sabés qué hacen Sí. estos motochorros? Turismo penitenciario. Turismo Se penitenciario. pasean por los penales. Es decir, no tenemos nosotros cárceles en Paraguay. Hay que decir con nombre y apellido nuestras deficiencias del sistema. Centro de Perfeccionamiento de Delincuentes. Está hablando la señora del Ministerio de Justicia de que están colapsados todas Las cárceles. ¿Qué programa de recuperación, de rehabilitación y de reinserción podés llevar adelante en esas condiciones? En primer lugar, las tenemos cárceles, el- en las cárceles tienen drogas, teléfonos celulares, sexo, droga y rock and roll tenemos en las cárceles. Esa es la verdad. Y hay más armamento en la penitenciaría que afuera. Vos haces un cateo quincenalmente y vas a incautar 500, 300, 400 armas blancas, vas a incautar en los penales. Sí. Es decir, es verdaderamente complejo el tema de la inseguridad en nuestro país. Y todo esto, toda esta ineficiencia, toda esta mala gestión, pagamos todos los ciudadanos. Doctor, Te quiero sí. leer el artículo Sí, José. 206 con el permiso de Sí, la viceministra, sí, porque sin problema. realmente quería hablar y me parecía que iba a decir algo interesante. ¿verdad? No. Artículo 206 de la naturaleza de la medida preventiva de la libertad cuando son menores de edad. Sí. Nosotros detectamos en el área del Departamento Central un gran porcentaje de menores de edad haciendo de motochorros. Y lo que estábamos hablando con Calderón en la pausa es que en gran medida detectamos en el momento que están en la transición entre la mayoría y la minoría de edad. En ese caso, el juez tiene que optar por la noción de que son menores de edad. Adolescentes. Adolescentes. Voy a corregir. ¿verdad? Sí. Entre adultos y Niños, adolescentes. Aún adolescentes. teniendo Adolescentes. antecedentes. Aún teniendo antecedentes, imagínate, la medida preventiva, artículo 206 del Código del Menor. La medida preventiva de libertad consiste en la internación del adolescente en un establecimiento especial destinado a fomentar la educación y su adaptación a una vida sin delinquir. La medida será decretada solamente cuando las medidas socioeducativas y las medidas correccionales no sean suficientes para la educación del condenado, la internación sea recomendable por el grado de reprochabilidad, o sea, cuando el delito sea muy grave. O sea, si vos robás un celular, no le pegaste a nadie, no le disparaste a nadie, no es tan grave. ¿verdad? Hasta que ocurre. Claro, tenés que matarle para que Claro. Hecho de sangre, como dice la efectivamente. fiscalía, El adolescente haya reiterado y gravemente incumplido de forma reprochable las medidas socioeducativas. ¿Y quién controla A ver, eso? Entonces, ponete en lugar del televidente. Claro. Una sociedad indefensa. Doctora, ¿qué pasa? Vos te vas a la calle, te encontrás con personas que te golpean, hiciste la denuncia, en algunos casos hay imágenes que comprueban ello, y al final el
tipo que te agredió queda en la calle libre. Lo que pasa es que el esquema, o sea, ese sí es una vez que ya se comete el delito, en este caso, si ya no hablamos de prevención, estamos hablando de que ya se cometió el delito, es policía, fiscalía, juzgado. Sí. Es la primera etapa. No Antes de es- llegar a ustedes, antes de llegar a Claro, cargo del Ministerio de nosotros Justicia. recibimos ya con la orden, ¿verdad? Nosotros, o sea, el sistema penitenciario no puede juzgar la calidad o el tipo de hecho. Debería de, si tuviera espacio físico suficiente, Sí. hacer una clasificación y una segregación para que el que entra por robar un celular sin haber siquiera utilizado arma de fuego no esté con uno que le mató a una familia entera y le enterró en el patio de la casa. Porque si Que no no es- perfecciona el delito. Claro. Además, el que entra por primera vez al sistema penitenciario no debería de estar en contacto con el que ya no entra por primera vez, sino entra una vez más Claro. o por lo menos por segunda vez, Con el que reincidente. ya tiene otra experiencia. Y también hay que entender lo que es un antecedente penal técnicamente. Porque la policía está acostumbrada a decir, tiene 15 antecedentes penales. Ellos tienen un registro que tiene 15 entradas al sistema, que no es lo mismo. Ellos no hacen el seguimiento condenado, de cómo terminó esa causa. Entonces ahí sí uno puede hacer un control de calidad de que si la persona salió sobreseída porque realmente se demostró que no tuvo que ver en el hecho, o porque si la no se persona investigó. o que tuvo una condena y compurgó su condena, Los reiterantes y los reincidentes. o que llegó a un acuerdo, o que no se le pudo probar, se sospechaba, pero no se pudo probar. O sea, hay un montón de factores que tienen que ver en cómo termina un proceso y ese seguimiento no hace nadie. Lo O que sea, pasa, solamente ¿sabes el qué Poder pasa? Judicial, un ratito, solamente el Poder Judicial es el que tiene el comienzo y el final del proceso. Pero el proceso comienza formalmente con la imputación de la persona, Claro, de cuando la fiscal adolescente la o te adulto, imputa. ¿verdad? Y opera la presunción de inocencia durante todo el proceso Durante hasta todo que el se le proceso. condena. Doctora, Entonces- pero mucha gente, a mí me toca hacer de cronista para el canal. Sí, Me voy y me dice, la policía le atrapó al presunto delincuente. sí. Va a la cargo del fiscalía Ministerio y Público. la fiscalía le suelta. Pero la fiscalía tiene que analizar. Siempre tenemos doctora. Claro, pero eso también hay que atender con cuidado, porque la fiscalía tiene que ver en qué condiciones recibe esa aprehensión. Si es en flagrancia es más fácil. Flagrancia es cuando se le aprende a una persona en el momento o inmediatamente después del hecho. Pero existen muchos casos en los cuales el hecho ocurre hoy, la policía 2 días después le agarra al supuesto autor, que dice que es el supuesto autor. Todavía no hubo un reconocimiento, la fiscalía tiene que hacer, y sí, ahí la fiscalía debería hacer una suerte de mea culpa, de hacer más rápido las diligencias, para que cuando le aprenden a alguien en un promedio corto, le llaman inmediatamente a ella, por ejemplo, y le Sí. dice, vení por favor, porque le aprendieron a una persona que creemos que es la que te asaltó. Y le hace un reconocimiento de persona con las de la ley, y si dice, sí, ese es el muchacho, bueno, ella no, ya tiene cerrado la mitad del Doctora, caso. ¿y qué tiene que hacer la familia de ella, por ejemplo? Su familia está abocada a la atención de su hermano en este momento, si bien Sí. también el hospital le da el servicio, ellos tienen que estar ahí para lo que los médicos le pidan. ¿Quién se hace cargo del caso de ella en cuanto a la investigación? El caso de ellos está a cargo de la fiscalía. O sea, la investigación la hace la policía con dirección de la fiscalía. ¿Por qué aclaro eso con dirección de la fiscalía? Porque hay mucho problema entre que la fiscalía dice, no me traen, o sea, la policía no me trae o hace cosas fuera de la ley y después le trae un procedimiento viciado de nulidad y el fiscal ya no puede hacer Ahí mucho. opera, ese es un perfecto ejemplo de cómo el encadenamiento de la seguridad tiene disfuncionalidades. Sí, ¿verdad? sí. Porque ocurrido el hecho trágico en este caso, ¿verdad? Eso pasa a cargo de quienes tienen que investigar. Entonces, cuando la policía no consigue logros, dicen, no, el fiscal no me pidió. Y cuando la fiscalía no puede cerrar un caso, dicen, no, la policía no se movió. Es como que más, trabajan en conjunto, ¿no? claro, es más, fíjate en esta dinámica que vas a ver en los medios de comunicación, nosotros que trabajamos a menudo en los noticieros. Cuando algo sale bien, habla el fiscal. Sí. Cuando algo sale mal, habla el comisario. Así funciona. O sea, ¿A vos qué esas te son las dijeron, disfuncionalidades del Verónica? sistema y las dos Existe te un aseguran divorcio entre las impunidad y instituciones. te Vos dan sabés que, inseguridad. ¿verdad? de verdad, vos hablás con la policía Sí. y le echas toda la responsabilidad al Al Ministerio fiscal. Público y al juez. Vos hablas con el fiscal y dice esto es policía, luego esto y el No juez enviaron esto. las evidencias Claro, como correspondía. es decir, todas las instituciones van echando la culpa al otro y nadie asume su responsabilidad en la gran torta que le corresponde a todo por igual. Y eso todo pagamos los ciudadanos.
Por eso nosotros estamos convocando mañana a una reunión de prensa, varias organizaciones de la sociedad civil y un grupo de víctimas de motochorros. Le tenemos nucleado a las víctimas de motochorros que perdieron a sus seres queridos y que tenemos víctimas de heridos graves, que están todos invitados, ¿Qué tienen que Verónica, llevar? todos. Bueno, mañana vamos a lanzar la realización de una convocatoria ciudadana, de una manifestación ciudadana ante esta ola de inseguridad por la que pasa nuestro país. Pero, por el ejemplo, próximo viernes... Tienen que llevar una remera blanca. Así mismo es. Todos los partidos políticos tienen que abstenerse. Esto es una convocatoria ciudadana pacífica para manifestarnos todos los ciudadanos contra esta ola creciente de inseguridad por la que estamos pasando y que todos estamos en estado de indefensión, de desprotección y de impotencia los ciudadanos en Luis, este momento. ¿cuándo va a ser y dónde? Va a ser el próximo 28, el viernes 28, de mañana en 8, en la plaza de la que está frente al Congreso, la Plaza de Armas, Sí. que está frente al Congreso, ahí a partir de las 6 de la tarde. Ya. Estamos invitando y estamos pidiendo a todas las ciudades del interior, a todo el país, que en cada comunidad se reprise eso, que cada comunidad se manifieste en la plaza pública a exigir seguridad, que es un derecho constitucional y un derecho humano que nos merecemos todos los ciudadanos para vivir, seguir desarrollando una vida normal en este hermoso país que es el Paraguay. Esta es una causa nacional que tiene que comprometernos a todos. Tenemos que despertarnos de esa modorra, de esa apatía y ir todos juntos en familias a exigir seguridad. Ir de blanco para pedir por la paz y por la seguridad de nuestro país. Siempre decimos que otros países son ejemplos en la participación ciudadana. Yo creo que este es el momento que la situación crítica de inseguridad nos tiene que convocar a todos los ciudadanos. Están organizaciones de la sociedad civil como Banderas Blancas, está la Fundación País Seguro, está el Tribunal Ético, está Vecinos en Alerta, está el varios. grupo de... Sí, muchísimas organizaciones. Le quiero contar acá, Verónica. Verónica, ¿qué te dijeron a vos? ¿Tenés que contratar un abogado? ¿Qué te dijeron? Porque si bien acá te está diciendo la autora que la fiscalía está para acompañar en este proceso, tenés que contratar un abogado otra vez. ¿Qué te dijeron a vos? Bueno, de por sí nosotros ya contratamos, tenemos una abogada, justamente por el tema que no podemos estar todo el tiempo pendientes detrás de la fiscalía, de los policías. Para mí los policías hicieron un buen trabajo, se acercaron a nosotros en todo momento para cualquier cosa, para cualquier consulta. De la fiscalía, te soy sincera, nosotros no tuvimos novedades hasta ahora, ¿verdad? Que hubo este allanamiento y todo eso, que creo que tengo entendido que fue por orden de la fiscalía que los policías se fueron a llenar la casa de estas personas, ¿verdad? Creo que tengo entendido también que por oficio luego esto ya pasa al Ministerio Público también. Sí, de oficio. Sí, también tenemos una denuncia también hecha. Solo verdad que por el tema del estado de mi hermano y todo eso, y como justamente explicaste, no podemos salir del hospital. No es un sanatorio en el que recibís la atención y enseguida te dan todo. Ahí vos tenés que colaborar con ellos. Claro. Ellos ¿Qué sé yo? Compra de pañales y demás. para lo que sea. Mira, sea la hora que sea, ellos llaman, te dicen necesitamos tal medicamento o vení a buscar la receta. Nos tenemos que ir en el momento. Claro. No es algo que podés estar esperando. Qué dura realidad para las familias de las víctimas. Tenemos que ir a una pausa. A la vuelta seguimos tocando este tema porque aquí tenemos a todos los sectores involucrados y ya para cerrar el programa esta noche. ¿Qué tema? Yo les quiero contar que nuestros televidentes han escrito pero cientos de comentarios y les agradecemos la participación acerca de la inseguridad que nos golpea. Nos quedan 2 minutos y quiero pedirle a cada uno de ustedes una reflexión para aquel que está en su cama, en su casa, tal vez en su lugar de trabajo viendo el programa
y así cerrar esta noche la clave. Doctora, desde el Estado, esta es una ola de delincuencia que está afectando ahora, si bien nos explicaba Calderón que hace rato viene esto, pero ahora es como que se posicionó de vuelta en los medios. Brevemente, doctor, ¿qué podemos hacer del Estado? Y tenemos que asumir la obligación de trabajar coordinadamente desde el inicio con la prevención hasta el ingreso y posterior salida de las personas del sistema, tanto judicial como del sistema penitenciario. Porque si no, volvemos a un círculo vicioso. El que sale vuelve a entrar y estamos así si es que trabajamos en compartimentos estancos como estamos trabajando ahora. 1. Y 2, es urgente una política pública que trabaje el tema de las adicciones a nivel estatal. No podemos seguir trabajando con un limitado presupuesto y apagando incendios de grupos de 20 personas desde la Oficina de Control de Adicciones, que el doctor Manuel Fresco puede parecer una golondrina, pero la primavera no llega nunca, claro, ¿verdad? Porque solo no puede irse a ningún lado y es urgente trabajar eso como una cuestión transversal, porque el 90% de estos casos están vinculados a las drogas y el 90% son adolescentes que son adictos. José, ¿crees que esto tiene solución? Sí, desde luego, sí, tiene solución. Aquí lo que hay que hacer es, entre otras cosas, ¿verdad?, tomarse en serio el análisis basal del asunto. O sea, no ¿Cuál saltar. sería esa solución, José? Y hay que interpretar la realidad como es. O sea, hay que interrogar a la realidad y ver cómo funcionan nuestras instituciones y hacer que éstas cumplan su rol, ¿verdad? Muchas gracias. Hacer, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia convierta el sistema penal en un sistema de reciclado de seres humanos, no en un depósito de seres humanos como ha sido históricamente, ¿verdad? Tampoco culpa a la administración actual. Sí. Gracias, José. Y también, Luis. Bueno, yo creo que llegó la hora de la participación ciudadana. Yo creo que es posible producir los cambios, las transformaciones. Nuestro problema, por más grave que sea, es todavía controlable a esta altura de la situación. Por eso nosotros estamos convocando a todos los ciudadanos de la República a manifestarnos, especialmente a la gente que pueda venir a la capital frente al Congreso el próximo viernes 28 a partir de las 6 de la tarde. Está hecha la invitación para toda la familia, para todos los centros educativos, para todas las religiones, para de todas las religiones, los ciudadanos de todas las religiones que puedan decir presente a esta convocatoria que estamos haciendo varias organizaciones de la sociedad civil para ejercer una presión constructiva hacia las instituciones del Estado y que de una buena y santa vez se tome en serio la problemática de la inseguridad, sí, y se encuentren soluciones en el corto plazo, porque a esta administración de gobierno le queda 2 años, sí, y ya acaba de implementar políticas públicas de largo plazo, no. Una agenda de seguridad para los próximos 2 años. Gracias, Luis. Y ya para cerrar la noche, deseándote mucha fuerza. Muchas gracias. Creo que ninguno quisiera estar en tu lugar. Y fuerza a tu La verdad hermano. no le deseo a nadie y espero en serio que esto mejore, que no haya más víctimas y bueno, que mejoren la seguridad. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Del otro lado también al televidente que estuvo acompañando este programa. Hoy reemplacé al señor Germán Martínez Bierzi. El retorno el próximo jueves aquí a Red Guaraní. Ha sido un gusto. Que tengan un feliz descanso. Hasta pronto. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.